Fe desafiante. Creer lo imposible. Emigran hacia el norte de la Tierra, entonces regresan y ya no con su lenguaje de canto, como le dice esta Dory, lenguaje cetáceo, Sí. ya no con su lenguaje cetáceo, sino con un nuevo lenguaje cetáceo que se traen. Y dice, entonces, llegó este grupo, aprendió el lenguaje de este grupo y regresó hablando ese nuevo lenguaje. Ah, sí, que por cierto, o sea, en ese sentido, por eso mismo es como la diferencia, ¿no? Entre el lenguaje humano y el lenguaje de los animales, si es que podremos llamarle podemos llamarlo lenguaje, ¿no? porque es muy Pero diferente. hay una especie de comunicación. Porque y eso finalmente sí, no habla de una potencia entre ellos. Estaría yo de acuerdo aquí con Schelling, ¿no? De decir que si la libertad es el alfa y el omega, o sea, como el sustrato de todo, el principio y el fin de todo lo que es, la libertad estaría dentro ya de la naturaleza, pero no estaría desenvuelta. O más bien, la naturaleza sería como casi ese desarrollo poco a poco que se va a ir dando, pero cada vez esperando a que llegue la flor de todo de esa naturaleza que sería el hombre. Pero en ese desarrollo se va desarrollando como las posibilidades, como el intento. De hecho, en un diálogo que tiene, llamado Clara, llega a decir que los animales parecería que nos tienen envidia, podemos nosotros decir, a los hombres, porque ellos son los que intentan hablar. Nosotros podremos ver a un perro, podremos ver a un gato, que son como los más cercanos a nosotros, o sea, y las mascotas, y tratan de expresar, intentan, pero no pueden, ¿no? Hay como una especie de imposibilidad, ¿no? Pero esta no, sí, la idea de que algo tienen que quieren expresar. Ajá, pero no lo pueden hacer. Nosotros sí tenemos esa capacidad, o sea, ya desarrollada. O sea, en ese sentido sí hay una especie de lenguaje, hasta podemos hablar del lenguaje de las plantas, ¿no? Con químicos, ¿no? Entonces, y cómo se comunican inclusive entre especies, ¿no? Con las abejas, con ciertos insectos, ¿no? Pero no está en potencia cada vez más y cada vez más hasta que llega a eclosionar con el hombre, ¿no? El hombre sí tiene la libertad de utilizar las palabras que nosotros utilizamos. Tengo ahorita la libertad para poder decir y expresarme específicamente construyendo estas oraciones, si bien ya hay una estructura, pero vaya, yo elijo las palabras y en general, y en cambio podría elegir un perro, podría elegir la planta, inclusive todavía vámonos más atrás, ¿no? Estos químicos podría elegir, ¿no? Está como hay un intento de comunicarse, tal vez para sobrevivir, pero no puede más allá. No puede más allá. Pero todo es un esfuerzo hacia allá, hasta llegar a nosotros. Por eso todavía tal vez habría hoy el día muchas críticas filosóficas acerca de lo que te estoy diciendo, porque pues también es un modelo centrado en el hombre, ¿no? Y actualmente lo que se trata de hacer o que se trata de quitar es justamente esa centralidad del humano. Yo en lo personal, yo estoy a favor, porque nuevamente estamos hablando de la dignidad humana, que no implica esto denigrar a lo otro, al contrario, creo que justamente lo que se da en esa época, y sobre todo con Schelling, es una revaloración de la naturaleza, en la medida en que somos nosotros también seres naturales, pero que tenemos ya plena conciencia de nuestra libertad, pero no estamos escindidos de la naturaleza, somos naturaleza. Y finalmente está respondiendo a la pregunta que te dice, que qué es lo que hace diferente al hombre del animal. O sea, que tiene un mayor grado, podemos, de libertad. Aunque también hay hombres que pueden estar menos libres que otros, ¿o no? Tanto seres humanos, todos tenemos la posibilidad. De ahí que ¿se libere más uno que otro? Sí. ¿El ser humano puede ser libre en realidad? ¿Es libre en la medida en que es humano? Por ejemplo, una persona es filósofa. Esto que llegar a ese nivel es muy difícil, pero mientras estás en un trabajo y mientras te haces filosofía, en ese caso estás participando de esa capacidad. ¿No será lo mismo con el ser humano, de su libertad? En el caso, la vez pasada, en la entrevista que se perdió, la vez pasada, tocaste el tema del mito de la caverna. Y hablamos de los hombres que estamos apresados, sí. Que se requiere se requiere liberarse para poder salir y para poder regresar. Esa parte, ¿cómo se relaciona con esta libertad y esa capacidad de razonar? ¿Cómo se relaciona esas dos partes con este mito de la caverna en el cual están ahí los monos? La filosofía, yo creo que no sé si sea el ámbito más libre, pero sí es uno de los mayores. Yo diría entre la filosofía y el arte, ¿no? En donde ejerces tu libertad,
donde se explota prácticamente. Y aquí implicaría, justamente, en ese esfuerzo por liberarse, implicaría en contra de todo aquel ir y criticar racionalmente todo lo que te sujeta de alguna manera, ¿no? Y esto implicaría cuestiones políticas, instituciones, ¿no? La filosofía siempre es crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un esfuerzo por irte liberando. Uno está no está determinado, pero uno nace en una sociedad que ya tiene cierto tipo de instituciones, ¿no? Entonces, uno no elige dónde nacer, ¿no? Aparecemos, somos arrojados, ¿no? Y aquí muy existencialista me estoy poniendo, ¿no? Pero uno está arrojado. Yo no elegí nacer en México a finales del siglo XX, ¿no? En donde con una población mayoritariamente católica, entonces todos los valores como católicos cristianos están en el aire, ¿no? Independientemente de si yo me denomino católico, no, protestante, ateo, lo que sea. Yo tengo valores de alguna manera católicos, cristianos, ¿no? Entonces todo eso, por ejemplo, son cosas que me van formando mi conciencia, mi subjetividad, la manera en la que pienso. Entonces la filosofía sería justamente la posibilidad de que uno se trate de liberar de esas cosas, de que se pregunte radicalmente si verdaderamente es cierto, si verdaderamente hay un Dios, si verdaderamente lo bueno es bueno, ¿no? O hay una verdad, o podríamos hablar de los valores fundamentales si verdaderamente son ciertos, ¿no? Y entonces eso implicaría, esa pregunta, esa duda, siempre es crítica, y al ser crítica empieza a romper con todas esas estructuras de pensamiento legadas en la sociedad legadas por la sociedad en las que me tocó vivir, y entonces en ese sentido ejerces tu libertad y te vuelves más libre. Me hablas de una parte muy padre de la filosofía, pero yo quisiera saber qué pasa cuando al fin seas libre. ¿Perdón? Tú luchas por liberarte, esa es tu lucha, o sea, ese es tu sentido. Tienes un sentido de ser filósofo o un sentido de existencia, de liberarte de. Pero una vez que, suponiendo que llegaras a esa libertad plena, ¿qué quedaría? Es como yo lucho por llegar a la cima del Everest, pero cuando al fin llega ya, ¿qué sigue? Es que creo que esta lucha no tiene fin. Yo creo que no hay posibilidad de ser total y plenamente libre. Creo que no. Entonces se intenta, y es una lucha, porque inclusive pensar en una de hecho, hasta es una buena pregunta, porque es como si estoy hablando de un esfuerzo y al fin consigo la lo que lucha, quiero. cuando se consigue, parecería que entonces yo necesito justamente del polo opuesto para poder realizar este esfuerzo. Si este polo opuesto se cae, ya no hay posibilidad sobre parecido como a la física con la fricción, ¿no? Entonces, yo puedo caminar porque hago fricción con el piso. Si no, no podría yo moverme si no hay un piso, vaya. Si Lo que no decías del bien y del mal. Justamente. Aquí también libertad y opresión. No se requiere también la opresión para poder gozar una libertad. O la misma lucha de la libertad no es un acto de ser libre en sí mismo. Sí, pero es una lucha que no tiene fin, porque si tú quisieras que tuviera fin, quisieras ya no será libertad. Quisieras que ya no hubiera vida. Y eso es lo trágico y lo terrible, por eso lo que hablaba de y sublime, o sea, en el buen sentido, ¿no? De la filosofía de Schelling. Fíjate que, bueno, comentando lo que dice Emma y del video pasado, le comenté sobre cómo hay símiles, ¿no? Con la teología cristiana. Por ejemplo, Pablo en Romanos 7, en Romanos 8 y en Efesios 2 habla de nosotros como seres no libres. Esa es la parte de la que hablar del mito de la caverna también. Sí. El hombre no puede liberarse a sí mismo, necesita algo que lo ayude a liberarse, algo que potencialice la liberación. ¿El hombre puede liberarse a sí mismo? Otra gran pregunta. Porque bueno, también nuevamente estaríamos pensando en si fue algo necesario o es un acto de libertad. ¿Quién sabe? O sea, ahí hay posturas filosóficas, ¿no? Es un apetito antes que una razón. Pero si es un apetito, el apetito despierta con base más bien a la aparición del objeto deseado. O sea, aunque esté igual que es un animal, él desea una comida, ¿no? Sí.
Eso Pero podría- si tú podrías ¿Y si es una decir, ilusión? no hay comida, ¿no? O sea, no huele a la comida. Ujú. Entonces, ¿tendría el deseo? No en ese momento. Pero sí Entonces, sentirá la tripa. O sea, mi hambre no depende de que haya una comida, no. Mi hambre es hambre. pero está indeterminada, ¿no? Y podría ser otro deseo el que te mueva. Tal vez sea el de ir a aliviar tus necesidades naturales, ¿no? Ey, Entonces, ese sí no tiene vuelta de hoja, ese es, o eso es. o eso es. Pero la comida sí. La comida Pero es- nuevamente, o sea, podría haber como una especie de lucha entre deseos, pero lo que lo determina es justamente el objeto deseado, ¿no? y La no aparición es la de- libertad y un eso- objeto deseado. Y eso, o sea, la libertad es como el fundamento por el cual, al menos en el hombre, por el cual podemos nosotros determinar cuáles de estos deseos le hacemos más caso, los volvemos pasiones y demás, ¿no? Pero dejando eso como de lado, retomando como la pregunta acerca de si verdaderamente somos libres o estamos como predeterminados, es una gran pregunta porque justamente los griegos, o sea, retomando el mito de la caverna, hay una palabrita en griego, ahí si uno lee el mito de la caverna directamente En en griego, claro. sí, Fácil. Sí, Lo normal, ya sabes. hay, Interlineales. sí. O traducciones, ¿no? En donde están los dos textos y ahí vas buscando las palabras y un diccionario y ahí vas palabra por palabra, ¿no? Y te vas orientando. Pero bueno, el asunto es de que la palabrita que utiliza Platón es exaimnes. Cuando el hombre se rompen sus cadenas, ese exaimnes, que es como decir de repente, parecería que no habría una especie de que el sujeto no es que quiso romperse, no es que él mismo dijo, tengo cadenas y se las rompió él mismo, las quebró, sino que de repente se quiebran y es libre y entonces ya intenta esforzarse. Parecería que él está como determinado a seguir ese esfuerzo, o por lo menos a que tenga la posibilidad de salir de la caverna. Entonces ahí ya habría una participación de algo, de una gente, de la necesidad, vaya. Pero nuevamente yo creo que por eso me gusta Schelling, porque sería una confrontación y está totalmente todo determinado, porque si yo pienso que todo está determinado, ¿cuál es el problema de pensar, como me decías hace rato, de Calvino, ¿no? De que Bueno, ultracalvinistas. Los calvinistas, ¿no? Todo está predestinado y yo soy el que soy y mis actos ya están escritos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ahí en Desde las hojas eternas de Dios, ¿no? No sé, en ese sentido, yo no tengo entonces responsabilidad de mis actos. Fácil. Me lavo las manos. Pues no está terminado que pagues por eso que tú hiciste. Pues sí, pero Mientras, o sea, ahorita lo disfruto, ¿no? Es total, ¿no? Trato de pasármela bien. Que esté determinado que te arrepienta o que te portes bien. Pues sí, pero mientras en este instante no soy responsable. Es responsable, de hecho, el que lo escribió. Yo. Fe desafiante. Creer lo imposible.